mi canariera, carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí. Canariera de mi corazón. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Ay, linda canariera, te voy a dejar. Me voy muy lejos, que me voy a la mar. Ay, que sí, ay, que no, que me voy a la mar. Ay, que sí, ay, que no, que me voy a la mar. Me quedaría con esta música que elegimos, pero ¿cuánto tiempo me quedaría escuchando? Buenas tardes, buenas noches, también, ¿por qué no? Desde qué rinconcito del planeta nos están viendo, ya no sé hasta dónde estamos llegando. Si llegamos con un simposio a Bulgaria, ¿era? Llegamos a Bulgaria, ahí me dice Mario que sí. No me sorprendería que hoy estemos en algún otro rincón del planeta, así bien lejanos, pero bien cerquita y bien conectados. Qué placer volverlos a ver. Como siempre digo, me encanta que los que están del otro lado de la pantalla puedan prender la cámara, así nos vemos, así nos conocemos. Somos muchos y cada vez somos más. Eso es lo más lindo que hay. Bienvenidos a una nueva tarde con el CIDICSEF. Hace mucho que no decía esto, ya como hace 10 días. Después de un maravilloso simposio donde hemos tocado la puerta de más de 2.000 casas. Más de 2.000 personas entre que lo vieron en vivo y vieron las repeticiones, tanto dentro del Zoom como en el Facebook, como en YouTube, pasaron y vieron lo que en 3 días ha sido una jornada de mucha cultura sefaradí, de mucha vida, mucha historia y mucha actualidad también sefaradí. Así que los invito a los que no lo vieron a que vean el maravilloso simposio que hemos llevado adelante. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema tan interesante como atrapante y sobre todo novedoso, que promete revelar más de un misterio que está por ahí oculto. Hoy estaremos presentando Pedro II, emperador del Brasil, admirador de la cultura judía, junto a David Albagli, Esther Cooperman y Mario Eduardo Cohen. Como hacemos en cada encuentro, quiero agradecerles a todas las entidades que nos acompañan y que nos ayudan a poder realizar estos maravillosos encuentros a lo largo y ancho de todo el planeta, realmente, de todo el planeta, y ellas son la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefaradí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la comunidad Betel de Argentina, Bialik de San Fernando, Asociación Israelita, y por último la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acompañándonos. Para que conozcan, por lo menos brevemente, los dos de los 3 grandes expositores, porque al último lo voy a presentar yo al final, porque va a ser un verdadero honor, como en cada encuentro. Quiero contarles que David Albagli es economista de la Universidad Federal de Río de Janeiro,
tiene una maestría en el programa Ecolatina de Chile y la CEPAL. Es vicepresidente del Consejo de la Comunidad Sefaradí de Río, Bené Herzl, y también es ex director de la Federación Sefaradí Latinoamericana. Es un verdadero placer, David, tenerte hoy con nosotros. Bienvenido. Y junto a David, quiero contarles que también va a estar Esther Cooperman, quien es historiadora y profesora, autora y coautora de libros y artículos en revistas especializadas, doctora también en ciencias sociales, profesora titular de la maestría profesional del Colegio Pedro II. Esther, bienvenida también, es un verdadero placer y un honor tenerte con nosotros. Por mi parte, me resta pedirles que me digan desde qué rinconcito nos están viendo en el día de hoy. Ya veo que desde el ICAI de La Plata siempre nos están acompañando y hoy no va a ser la excepción. Veo amigos de Montevideo también que ya me están escribiendo, así que es un verdadero placer. Por mi parte, querido David, estoy esperando que prendas el micrófono. Tengo muchas ganas de escuchar todo lo que tienen preparado junto a Esther para el día de hoy. Así que, David, cuando puedas, estamos dispuestos a escucharte. Bueno, Ilan, te agradezco tus palabras. Para mí también es un honor estar con el SINDICEF, mis amigos de Buenos Aires, que hace años no puedo abrazarlos personalmente, pero no me faltan las ganas. Y aprovechar en ese día, antes de empezar a hablar sobre el tema, poder decir que no solo el SINDICEF, pero ese maravilloso público de diferentes comunidades sefaradíes por el mundo y otro, ahora que estamos en la víspera de los Yamim Noraim, poder desearles un Shana Tová, que tenga un año dulce y un año dulce a camino del fin de la pandemia, que eso sea que nuestras energías puedan promover eso y promover a la salida de la pandemia más grande solidaridad en el mundo, más paz y fin, especialmente nosotros brasileños decimos, fin, trabajo para finalizar la cultura de odio en que se desarrollan en muchos locales del mundo. Bueno, dicho esto, vamos al tema. Al hablar de Pedro II, tenemos algunas preliminares que son claves, es decir, a diferencia de vosotros, en su gran mayoría latinoamericanos de habla hispánica y otra gente de habla hispánica en diferentes puntos del mundo, la tradición luso-brasileña aporta algunas diferencias que deben ser consideradas. Yo haría una primera referencia muy breve a la Constitución de Portugal. Portugal es uno de los primeros estados nacionales de Europa a se constituir en el siglo XII, aunque en su extremo sur permaneciese un reino moro, mas en el siglo XII Portugal estaba constituido y en el siglo XIII estaba completamente constituido. Ese es el primer detalle. Portugal es un reino pequeño que solo tiene dos fronteras, lo que hoy es España y el Atlántico. Y ese es el dilema que a lo largo de los siglos los portugueses vivieron. Mientras Portugal fue un reino y su monarquía se extendió a Brasil, hubo tan solo 3 casas reales, 3 familias a serem consideradas. Portugal se desmembra del Reino de León por conflito quase entre padre e hijo y lo constituye el primer soberano, Don Afonso Henrique. Entonces él cría la primera dinastía, la dinastía afonsina.
pero Portugal siempre tuvo bajo el llamado el risco de Castilla. Siempre la sombra de Castilla se proyecta sobre Portugal y los conflictos se repiten. Y en un determinado momento hay una vacancia y una amenaza castellana, y delante de esa amenaza castellana y ausencia de sucesión a ese tiempo masculina al trono de Portugal, un hijo a la época llamado ilegítimo del rey Pedro I de Portugal, siglo XIV, 14 para 15, asume el trono apoyado por la base burguesa. Se divide la sociedad, él tiene apoyo de la burguesía surgente en Portugal, alguien que tiene el título del mestre de Avis. Y el mestre de Avis asume el trono con el nombre de Juan I de Portugal. Por otro lado, antes de llegar al trono, tiene un caso con una judía de nombre Isabel. Y de esta relación surgen dos hijos. Cuando él hace un casamiento nobiliárquico con una noble de Lancaster, él incorpora sus dos primeros hijos anteriores al casamiento nobiliárquico a vida familiar. Y cuando incorpora a este filho, un varón y una hembra, a ese hijo, él darle el título de Duque de Bragança. Ese el primero Duque de Bragança. Atención, porque a partir de ese momento, hasta el fin de las monarquías portuguesas y a fin de la monarquía brasileña, la portuguesa ya en el siglo XX, la brasileña en el fin del siglo XIX, esa familia, el príncipe heredero será siempre el Duque de Bragança. Bueno, entonces esa es una primera curiosidad que tenemos que tener en cuenta a entender eso. La presencia judía un poco científica, un poco legendaria en el surgimiento de la dinastía Bragança. La familia Bragança supuestamente desciende de una judía de nombre Isabel, del norte de Portugal. El segundo aspecto que Pedro II, Esther abordará mejor eso, es un hombre muy atípico porque él es huérfano de Brasil. Cuando tiene un año, su madre, que era una Habsburgo, muere, y cuando tiene 5 años, su padre es obligado a exilarse, huir de Brasil, y el chico se queda con una gobernanta para amadurecer, es decir, crecer, salir de la niñez a la juventud para ser proclamado rey. Entonces, es criado, es como una criatura de Estado, criado isolado de madre que ya no tenía, del padre que fue exilado, pero el padre también muere cuando él tiene 8 para 9 años, entonces no tiene padre ni madre y es preparado para sentar en la silla real. Con esa condición, su foco psicológico es el marco del país. Segundo aspecto que será mencionado por Mario es su dedicación a la cultura. Muy chico, niño, todavía con menos de 9 años, ya dominaba el francés e inglés y ya se interesaba por otras lenguas. Efectivamente, cuando pasa a juventud, es un interesado en línguas exóticas,
no solo las lenguas orientales, como el hebreo, el árabe o el sánscrito, pero también lenguas autóctonas del país, como el tupí, de una etnia grande en Brasil antes de la llegada portuguesa, y hasta el provenzal. Recién en estudio descobrí que su dominio sobre el provenzal es grande, tanto que llevaba a publicar un libro sobre poesías del Comtat, que son poesías hebreas provenzales de la zona de Avignon, en Francia, que eran territorios papales. Entonces, importante adelante, pero él siempre justificaba públicamente que su interés en el hebreo, afuera su interés por la cultura del Oriente, tenía a ver también con traducir trozos de la Biblia para conocer la origen del cristianismo. Entonces, en realidad, podemos suponer lo que cada uno quiera suponer, pero lo que hay es el discurso público y la actitud que esa dedicación al hebreo tenía conexión también con su manera de ver el cristianismo. Eso me parece un buen ejemplo del secretismo judío dentro de Portugal. Pero eso es una opinión muy peculiar mía. Soy muy atrevido, al medio de dos historiadores, estar comentando eso, pero sin esa provocación, ellos no estarían tan estimulados a avanzar. Entonces, con eso paso para nuestra compañera Esther a hacer con su competencia el marco histórico de la monarquía brasileña. Esther, por favor. Está desconectada, a palavra mais comum, está desconectada. E agora? O microfone. Bueno. Bom, eu vou falar em português porque eu não gosto de portunhol. Estou aprendendo espanhol. Brevemente falarei em espanhol. Mas eu prefiro falar em português porque me torno mais claro. Então, vou falar despacito, ok? Tá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dizer que eu sou uma askenazí infiltrada aqui nesse lobby sfaradi, mas me sinto bem, me sinto muito bem acolhida, etc. E desejar a todos um Shana Tová, que o mundo possa superar todas as dificuldades sanitárias e a intolerância que cresce muito rapidamente, fruto dessa crise que nós estamos vivendo, né? Bom, eu vou falar um pouco do entorno do imperador Pedro II, ou seja, o que cercava a situação em que ele vivia. Só uma coisa, vocês estão entendendo o que eu falo? Todo mundo entende o que eu falo? Bem despacito? Bom, na verdade, o Brasil foi o único país na América Latina que optou pela monarquia. E isso tem uma função, né? Quer dizer, a unidade do reino e a monarquia, na verdade, foram alcançadas pelos grandes proprietários rurais através da manutenção da escravidão. A escravidão e a propriedade rural foram dois dados importantes que unificou norte e sul, principalmente no começo da vida desse reino. E, na verdade, a época de Dom Pedro II é uma continuação do primeiro reinado. Na verdade, as estruturas que definem o primeiro reinado, elas são as mesmas no segundo reinado, a saber, né? Por exemplo, nós
éramos, e estamos voltando a ser também, uma plantation. Significa que somos produtores de matéria-prima, exportadores de matéria-prima e importadores de produtos manufaturados ou de tecnologias. É uma característica do Brasil desde a colonização e que transcende o processo de independência. Mantivemos no Segundo Reinado esse tipo de estrutura. As questões, a situação política também se mantém no Segundo Reinado. Por exemplo, né, o Senado vitalício. Os senadores eram indicados por Dom Pedro e pelo imperador, e eles eram vitalícios. Uma outra coisa importante, que também é fruto da unidade entre os grandes proprietários, é o voto censitário. O voto era por renda, a partir de uma determinada renda, de um determinado ganho, ingresso, se poderia ingresso. votar. Como? Ingresso, renda ingresso. Se votaria. Isso, na verdade, acaba excluindo a maior parte da população, que nós tínhamos, inclusive, uma grande maioria de escravos. Né? Então, o voto censitário ele vai manter o controle das estruturas na mão desses grandes proprietários rurais. Não há voto feminino. O voto feminino no Brasil ele só vai acontecer a partir dos anos 30. Bom, agora, existem algumas coisas que vão mudando ao longo do Segundo Reinado. A primeira é a transferência do eixo da economia do Nordeste para o Sudeste, especialmente com a crise do açúcar e o avanço da produção cafeeira, né? Tanto que o Sudeste e os grandes proprietários do Sudeste passam a ter uma importância cada vez maior, especialmente em relação aos grandes proprietários do Nordeste que estão falidos. Né? Nesse momento, estão num processo de decadência em função da crise do açúcar e da própria concorrência da produção do açúcar nas Antilhas. Né? Essa questão da crise do açúcar nos remete a outras dois processos de mudança que vão ocorrer durante o reinado de Dom Pedro II. O primeiro é a implantação da indústria. É interessante isso, porque pouca gente sabe que nós tivemos um processo de industrialização iniciado no século XIX. E, pelas pesquisas que existem em relação a essa industrialização, havia uma tecnologia industrial muito avançada. Né? E, eu li uma pesquisa sobre as indústrias. Aqui no Rio de Janeiro, havia muitas indústrias de tecidos, com maquinário bastante sofisticado. E aí isso também nos leva a uma questão crucial que vai levar à crise do Segundo Reinado, que é a questão da transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. Existe um autor, um historiador, que caracteriza muito bem que o escravo era uma propriedade do grande proprietário rural. Né? Então, na verdade, ele era, no dizer desse historiador, meio de produção. Ele era como uma máquina, se adquiria o escravo. Né? E ele vai, dentro desse processo de transição, ele deixa de ser um meio de produção e passa a ser uma força produtiva. Ele vai, inclusive, nós vamos encontrar a mão de obra escrava, inclusive nas indústrias, isso no século XIX.
né? Ele passa, quer dizer, ele começa a trabalhar na indústria, inclusive enquanto escravo, mas dentro desse processo ele se transforma em mão de obra e não mais em meio de produção. Esse é um processo importante porque ele vai gerar uma ruptura. Essa transição da mão de obra escrava para o trabalho livre vai gerar uma ruptura que é justamente a crise do Segundo Reinado. Né? Um dos fatores da crise do Segundo Reinado é a questão da libertação dos escravos, porque havia um interesse por parte do Sudeste, como eu disse, adquirindo cada vez maior importância, e os proprietários, os grandes proprietários do Nordeste, como estão falindo, eles não têm como repor a mão de obra escrava e substituir por mão de obra assalariada, coisa que os proprietários do Sudeste, os cafeicultores, podem fazer na medida em que eles têm capital para isso. Mais tarde, inclusive, são esses proprietários do Sudeste que vão investir num processo de industrialização. Mas eles pretendem substituir a mão de obra escrava e quem tem capital para isso é o Sudeste cafeeiro. Então, Dom Pedro se equilibra entre essas duas pressões, a pressão pela liberação da mão de obra escrava e pela transformação desse escravo em mercado consumidor, e a manutenção da mão de obra escrava pelo Nordeste, que não tem condições de ter outro tipo de mão de obra, né? Essa ruptura é uma ruptura que vai gerar uma diminuição das bases que sustentam a monarquia. Né? E é nesse sentido, quer dizer, é nesse entorno, nesse complexo entorno que Dom Pedro vive. Né? O processo de crise da mão de obra escrava, um início de industrialização e a consolidação do eixo econômico no Sudeste e a importância política e econômica cada vez maior do Sudeste. Eu acho que está bom para a gente entender o que se passou na época. Tá bom, gente? Alô? Sim? Alô? Tá bom? Tudo bem. Eu passo, então, a palavra. Vamos seguir. Como você perguntou, queria deixar à vontade. Muito obrigado. Muitas gracias, Esther. Seguimos adelante. Espero que nuestros oyentes no hayan tenido problemas con la lengua luso-brasileña. Bueno. Vamos chamar de língua ibérica, por favor. Sí, y lengua ibérica hay muchas. Solo España tiene 4 lenguas legales, ¿no? Utilizadas en su interior. Bueno, ahora yo creo que fui mirando la hora y como tenemos también la palabra de Mario, yo creo que en ese momento es mejor pasar directo a Mario y después comentarios finales después de las preguntas. Mario, por favor. Bueno, queridos amigos, buenas tardes, buenas noches a los que están en Israel y en España y en Europa. Reitero, como mis colegas, mis deseos de Shana Tová y de añada buena para todos y que la pandemia termine y terminen todos sus males. Bueno, voy a presentar un pequeño PowerPoint dedicado justamente a la relación que tuvo Pedro II con la cultura judía, ¿sí? Bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Bueno. Estoy hablando entonces de... ¿Me están escuchando bien, no es cierto? Hola, hola.
¿Sí? Y Mario, te escuchamos perfecto. Bueno, ok. Estamos hablando entonces de Pedro II, un rey que gobernó de 1825 a 1891 y que se coronó, bueno, que nació, perdón, en 1825 y vivió hasta 1891 y se coronó rey como tal ya en 1841 y vivió hasta 1889. 48 años de actividad como monarca. Les recuerdo, en ese mismo momento, cuando reinaba Pedro II en Brasil, América española se desarmaba y justamente Brasil crecía. América española era, bueno, las diferencias, las fracciones de origen, las diferencias, las distancias, etcétera, hicieron que la América española se dividiera en 10, 12 estados, mientras que Brasil crecía, en parte gracias a Pedro II y toda su actividad de monarca. Aquí lo vemos, una imagen nada más para mostrarlo a Pedro II y sus dos hijas. La famosa historia, para contarlo como chisme, es que se casó por poder con Teresa Cristina. Él le mandaron un cuadro donde le mostraban que era muy bonita, y finalmente no era bonita, era petiza, era fea y todo. Bueno, y tuvo que aguantarse la esposa durante muchísimos años. Después, al comienzo, la desechó y finalmente la empezó a querer con el tiempo. Bueno, es un detalle cómico, pero que, bueno, lo muestra en su vida privada. Bueno, Leopoldina lamentablemente falleció. Sé que la única hija que le quedó a la familia es Isabel, que después fue una especie de regente. Vamos entonces concretamente al tema que nos atrae. Pedro II estudió hebreo bíblico en 1800, de casualidad dicen que en 1860, recorriendo el palacio, encontró una gramática hebrea hecha por un misionero sueco. Bueno, se le ocurrió, le interesó y ahí empezó su estudio. Durante 30 años estudió el hebreo y no solo no solo lo hablaba, también tenía redacción creativa y era su idioma preferido, según algunos de los historiadores. Acá vemos un texto donde él escribe en hebreo, en el costado, la traducción. Adelante. Uno de sus biógrafos fue el rabino Benjamín Mosé. Dijo esto al fallecer Pedro II. Pedro II era un conocedor a fondo del hebreo. Ciertamente hablaba más fluido la lengua que nuestros hijos de Israel. No solamente amaba nuestra lengua, nos amaba a nosotros, elogiaba las virtudes de nuestro pueblo y se indignaba con el antisemitismo. Hay una anécdota famosa que Pedro II recibe en un momento dado a judíos de Alsacia y Pedro II les habla en hebreo y nadie le contesta. Entonces Pedro II les recrimina y les dice: ¿cómo puede ser que ustedes, judíos, no hablen la lengua de sus ancestros? Esta frase me recordó nada menos la más famosa frase de Eliezer Ben Yehuda, el recreador del hebreo moderno, ¿no? La frase de Eliezer Ben Yehuda es: Ibri, daber ibrit. Pedro II había dicho algo parecido respecto a los judíos en aquel momento, ¿no? Que cómo es que no hablan la lengua de sus ancestros.
¿Cuántos judíos había en Brasil en el siglo XIX? Apenas se calcula que había 2.309 judíos, una población de 10 millones de brasileños. Ya había judíos marroquíes en el Amazonas y un grupo de judíos alsacianos. Lo interesante es que Brasil, desde el siglo XIX, había una relativa libertad religiosa y podían los judíos, digamos, una cierta tolerancia. Muchos de los judíos recibieron la ciudadanía, cosa que no ocurrió en la América hispana. A ver, vamos a seguir con otro tema. Pedro II condecoró a varios judíos, ¿sí? Entre ellos al coronel Francisco León Con, teniente coronel de la Guardia Nacional y que fue el primer batallón que luchó en la Guerra del Paraguay. Abraham Baruel, por sus servicios humanitarios en la epidemia de viruelas del Amazonas, y por lo menos 6 judíos. Llama la atención que esta condecoración se llama la Rosa, tiene, dice, amor y fraternidad, y fue elaborada por Pedro I, el padre. Pero son 6 puntas, ¿no? Es curioso. Esta condecoración dejó de existir después. Pedro II visitó varias sinagogas e instituciones judías, ¿sí? Varias, muchísimas. En su diario dice que estuvo en San Francisco y pidió leer la Torá en hebreo. Les recuerdo que leer la Torá en hebreo es complejísimo, no tiene vocales y es solamente una persona que conoce muy bien el hebreo puede leer la Torá. Hizo lo mismo en Bruselas, después estuvo en Odessa, en las sinagogas de Londres, también en la de Budapest. Los feligreses dijeron en la de Budapest, este no es un emperador, es un rabino milagroso. Esta es la Central Synagogue de Londres, donde estuvo en su momento Pedro II. También estuvo en Kabbalat Shabbat en el muro occidental, ¿sí? Decía en su diario personal, voy al Monte de los Olivos para ver a los judíos orar en las murallas del templo, ¿sí? Y así como eso, miren, una de las características de Pedro, que ya lo señaló David, fue traductor de textos judaicos. Tradujo partes de la Torá al latín, entre ellos el Cantar de los Cantares, Isaías, Eclesiastés, el libro de Ruth y el libro de Job. En 1891 publicó un libro en francés con traducción de poesías judaicas. Es interesante, Nahum Sokolov, ¿se acuerdan que fue uno de los grandes dirigentes sionistas que hubo en el siglo XIX? Dijo de Pedro II, ¿cómo puede ser que nuestros sabios y nuestros escritores no se han ocupado de traducir las poesías judaicas y tuvo que ser Pedro II, un emperador de Brasil, el que las haya traducido? Bueno, en sus últimos días tradujo un libro de gramática al francés y la canción famosa Haggadah, que es la canción de Pesaj. Ustedes saben la canción de Pesaj. Y también tradujo versos de Camões al hebreo. Pedro II, ya en el exilio, comenta respecto a esta traducción, ¿sí? Él escribe en su diario el 13 de junio de 1890, dice que en la revista La Familia de Jacob, publicación religiosa mensual del gran rabino Mosé, Benjamín Mosé, que es el que hablamos recién, aparecen poesías religiosas del ritual con mi traducción del hebreo al francés, con la siguiente declaración: traducido literalmente del hebreo por Pedro II de Alcántara. Pedro II es el apellido Alcántara. Se está refiriendo a sí mismo que él toma, que dice que en esta revista
aparece que ha aparecido estas poesías religiosas y con su traducción. Él mismo referencia el hecho de su traducción. Para ir terminando, él estudió la Biblia, dice él, estudié la Biblia cuando pude. Amo la Biblia, leo todos los días y cuanto más leo, más la amo. Esto lo decía en su diario personal. Es decir, uno de los orígenes de este interés profundo por el judaísmo está en la Biblia hebrea. Acá hay una cosa interesantísima. Vamos para atrás. A ver, la primera biografía que se escribe sobre Pedro II la escribe un rabino, el rabino Benjamín Mosé. Y lo interesante es que ahí ustedes ven en letra muy chiquitita, frases respecto al emperador de Brasil, de Charles Darwin, de Víctor Hugo, de Gladstone, de Lamartine, etc. Personalidades de primer orden mundial escriben en ese momento referencias sobre la vida de Pedro II. Después, ese libro de Benjamín Mosé fue traducido después al portugués. Y ahora está en internet, si alguien lo quiere ver. Bueno, ahora para ir terminando, me pregunto, y les pregunto a ustedes, y les digo que a ver qué reflexiones hacen ustedes. ¿Por qué de su admiración por la cultura judía? Esto es una pregunta que me hago y espero que ustedes también se la estén haciendo. Se me ocurrieron varias. Primero, el hecho de que fue una persona, un joven que sin padres y que vivió estudiando toda su vida y que, el hecho ese del estudio lo llevó al hebreo y a la cultura judía. Pero también puede ser como católico por su interés en las fuentes del catolicismo. El catolicismo en 2000 años se fue alejando de las fuentes originales del Antiguo Testamento. Y según esta Oliveira Rapanelli, que es una de las, escribió una tesis sobre él, esta fue la causa central por el interés por el tema judío. Otra es por su devoción a la Biblia hebrea, el interés profundo que despertaba la Biblia en su origen. Otra quizá puede ser por su interés por todo lo oriental y todo lo exótico. Y en esto recuerdo mucho a Borges, en el sentido que, Borges lo llevó a ser un gran escritor, y Pedro II era un político, pero todo lo oriental y todo lo exótico le llamaba la atención. Otro factor por el cual se interesó mucho por la temática judía es la amistad que tuvo con el Benjamín Mosé y con otros intelectuales judíos, quizá, ¿no? Otro puede ser por su pasión por las traducciones. Vivía traduciendo. Y les pregunto a ustedes, ¿qué otras opciones creen ustedes que pudo haber tenido Pedro II para interesarse en la cultura judía? Ahora les cuento algo, el milagro de la salvación de la Torá de Pedro II. ¿Qué es esto del milagro de la salvación de la Torá de Pedro II? Pedro II le regalaron, no se sabe en alguno de los viajes, una Torá completa. Y estaba en el Museo Nacional de Brasil, esta Torá. Ocurrió que se incendió, fue uno de los grandes desastres culturales del siglo XXI. La verdad es uno de los... una lástima. En septiembre del 2018, un gran incendio destruyó el Museo Nacional del Brasil, en que se encontraba habitualmente el rollo de Torá de Pedro II.
Así que en primer momento se supuso que también había sido, que se había quemado. Bueno, justamente el Museo Nacional de Brasil era el palacio de Pedro II, en origen, ¿no? Pero el antiguo rollo de Torá de Pedro II había sido retirado previamente para su restauración. Y él continúa vigente y no se quemó. Entonces, bueno, podemos interpretarlo un milagro, podemos interpretarlo la realidad. La realidad hizo que lo tenemos, ha pervivido otros, espero que se pueda seguir perviviendo otros miles de años. Antes de cerrar, les cuento qué dijo uno de sus biógrafos y amigos del emperador respecto a Pedro II. Su majestad se destacó y grabó su nombre en letras luminosas en la historia y el corazón del pueblo del Dios de Abraham. Decenas de miles de hijos de Israel recordarán a su majestad Pedro II por la gran honra que confirió a este antiguo pueblo al haber estudiado su lengua. Efraín Deinar. ¿Sí? Reitero las frases porque son muy interesantes. Su majestad se destacó y grabó su nombre en letras luminosas en la historia y el corazón del pueblo de Dios de Abraham. Decenas de miles de hijos de Israel recordarán a su majestad Pedro II por la gran honra que le confirió a este antiguo pueblo al haber estudiado su lengua, palabra del biógrafo Efraín Deinar. Muchas gracias. Fin de la presentación. Escuchamos las preguntas. Muchas gracias. Hola, acabo, Mario. Te voy a pedir, por favor, si dejas de compartir pantalla, si nos volvemos a ver entre nosotros. Yo quiero preguntar, antes de pasar a las preguntas, si David o Esther tienen algún comentario más para hacer o si prefieren que pasemos a las preguntas. A ver si David, ahí se activa el micrófono. Activate el micrófono, por favor. A ver si David ahí te estás por activar el micrófono. Lo mismo Esther, cualquiera de los dos, si tienen ganas de hacer. Esther, ¿tenés ganas de hacer algún comentario? Bueno, estoy apto. Bueno, ahí está, David. Yo creo que las preguntas que muy oportunamente Mario se puso son cuestiones de provocaciones para respuestas históricas importantes. Entonces me arriesgo a algunos comentarios adicionales a partir de esas provocaciones intelectuales. La primera es que seguramente, en primer lugar, el monarca, un monarca cristiano, era una persona, como se dice en francés, avant le temps, más que una apreciación de la vida judía, no es que no la haya, pero era una persona avant le temps para mirar su mundo y sus relaciones. No condicía con otras estructuras de poder, sean monárquicas o no monárquicas, en ese punto de vista. Mário se referiu à professora Raffanelli. Ela suscita um tema interessante. O livro de poesias, em hebreu, Contadim, como já disse, el Contad era uma zona, tierras papales dentro de la geografia francesa, pero não pertencia à França. Foi incorporada à França en la Edad Moderna. Entonces, es una zona de la lengua provenzal. Y ahí me sorprendió que Pedro II también había se fijado en el provenzal, lo comprendía
y con eso miró las poesías de los judíos, porque los judíos habían sido expulsados de Francia en el siglo XIV y huyeron por el contato ser físicamente dentro de Francia, huyeron para esa zona papal para se preservar. Entonces, hay una mezcla, eran judíos de lengua provenzal que hacían su poesía, Piotin, el nombre clásico, ¿no? Piotin, usando una mezcla de hebreo y provenzal. Él hizo la traducción, entonces Raffanelli sostiene que Pedro II se fijaba en la autonomía de los pueblos, la autodeterminación, que es un censo moderno del siglo XX, la autodeterminación de los pueblos, inclusive de los pequeños pueblos, como los provenzales. Curioso é que esse tema, as culturas regionais, não a autodeterminação, para o reconhecimento das culturas regionais, volvió a França quando houve régimen de cohabitação, em que o premier era socialista, favorável ao reconhecimento das autonomias das culturas regionais, e o presidente era de la derecha e era contra as autonomias. Por fim, não ocorreram as autonomias em França. Por exemplo, em Espanha se mantém esse regime de autonomias. Os catalanes falam sua língua, os gallegos falam sua língua, e mesmo no Reino Unido há uma certa divisão de língua que não se refere só à divisão entre Escócia, entre o escocês e o inglês, pero há pequenas línguas locais que siguen vigentes. Isso eu encontrei uma coisa muito interessante que Raffanelli chama a atenção. A segunda questão é que Pedro II, por lo menos em seus últimos tempos, não participou do jogo político de Estado, es decir, se supone que mesmo sendo jefe de Estado, e assim, por exemplo, vês isso em los reis de Espanha, eles, em las sombras, Mário, está correto o espanhol, em la sombra ou em la ombra? Em la sombra participam. Pedro II não participou, nada hizo para ser parte protagonista do jogo político, assim que a monarquia em Brasil termina por um golpe militar muito reduzido. Dizem em los comentários, nada cambia, apenas um grupo de militares proclama positivistas, proclama que está fim da monarquia, pero o regime de poder, como ha dicho Esther, permanece. A estrutura fundiária que vem da colônia, sigue em la monarquia, avança por lo que nós chamamos brasileiro, a vieja república. Brasil solo se tem novo dia quando vem a Revolução de 30, é decir, um golpe militar reduzido e Pedro II não participa do jogo político. Isso são coisas muito interessantes. E eu creio que seu interesse por hebreu pode ter múltiplas raízes e não é tão importante definir qual é a raiz predominante. Solo não me gusta muito a tese, como alguns historiadores poner a carga principal em seu amor por los judíos. É um processo mais complexo que isto. É um processo de múltiplas causas e talvez sua amistade com Alexandre Herculano. Vocês conhecem Alexandre Herculano? Foi o português que, no século XIX, escreveu uma obra monumental sobre a Inquisição portuguesa e põe a nudo todo o fenômeno da Inquisição, em certo sentido, põe
los portugueses sabían de la permanencia del criptojudaísmo en Portugal. Puede ser una mezcla de muchas cosas esa opción de alma de Pedro II, pero tengo cuidado para no me alargar y para que Ilan pueda cogerla, resumir las preguntas para Mario y Esther contestar también. Muchas Sí, gracias a todos. gracias a vos, Y David. añada buena, aprovechar una vez más, añada buena y clara para todos. No sé cuándo los veo, antes de Rosh Hashanah o no. No te me despidas todavía, que faltan no solamente las preguntas, sino que me voy a adelantar y te voy a decir que la semana que viene, el miércoles, desde las 6 de la tarde, vamos a tener un encuentro especial de Rosh Hashanah que estamos preparando con un rabino y que va a estar impresionante. Así que todavía no te me despidas, David, no te me vayas. Cola Kavod, Cola Kavod. El Cola Kavod va para todo el CIDICSEF, que está ahí trabajando incansablemente. Esther, ¿vos tenés ganas Cola de... Kavod para el CIDICSEF. ¿Tenés ganas de hacer algún pequeño comentario más o paso a las preguntas? No. Bueno, entonces paso a las preguntas. Uno de los comentarios que me llegó, que me está llegando, es un comentario, no es una pregunta, hablan de que la tatarabuela de Pedro II era judía. Entonces, de ese comentario yo quiero hacer una pregunta, y es si eso es real o es un mito. ¿Es real que había un familiar de Pedro II que era judío? Esther o David. En realidad Davi, eu acho hay que una ascendencia judía, pero estamos hablando Pedro II, nacido en el siglo XIX. La Casa de Braganza tiene una raíz judía real o legendaria en el siglo XV, el comienzo del siglo XV. século XV, sim. Muy bien, interesante. Otra de las preguntas va a mezclar un poco de historia con la actualidad. A ver qué pueden decirme de esto. Dicen, ¿se puede afirmar que en Brasil hay menos antisemitismo que en los países de las antiguas colonias hispanas? ¿Puede ser justamente por el legado de Pedro II eso? Esther. Oi, eu não creio, Eu acho que a questão do antissemitismo, quer dizer, eu acho que no Brasil temos bastante. Inclusive, nós tivemos aqui a presença do Tribunal da Santa Inquisição, né? Que foi um fator gerador de preconceito contra a cultura judaica. Isso eu estou falando durante a colonização. Nós tivemos aqui, enquanto colônia de Portugal, a presença do tribunal e muitos judeus que vieram para cá em busca de liberdade foram pegos, né? E pegos professando a religião judaica, né? Então, eu não creio que exista menos antissemitismo no Brasil do que nos outros países de língua espanhola, né? Nos outros países da América Latina. Eu acho que se equilibram. Os fatores são diferentes, mas eu acho que se equilibram. Né? Ilan. Sí, por favor, David. Esther ha dicho muy propiamente, os fatores são diferentes e o momento do siglo XX é um momento totalmente distinto. Pero eu queria ressaltar uma coisa muito interessante e tenho uma obrigação, um dever de honra. O país mais pró-semita, pró-judío de Europa é Portugal. En Portugal, por várias razões, quando a crise, o Marquês de Pombal termina com a distinção de sangue, praticamente liquida o Tribunal de la Santa Inquisição, porque ao longo do tempo o conflito vai se estreitando.
Em 1821, em la Revolução del Porto, é extinta formalmente a Inquisição, formalmente, e Portugal surge à luz toda essa melange, essa mescla de sangre de judíos dentro de Portugal, especialmente no norte. Então, Portugal é não só um país que não há antissemitismo como seus vecinos europeus, como además a comunidade islâmica de Portugal é de extremo oriente e não tem a marca fuerte que tem, como dizem os judíos portugueses, as comunidades del Magreb ou as comunidades del Medio Oriente. Desculpe se alarguei a resposta, pero é um dever de honra. E o presidente Mário Soares, em 1989, no pueblo histórico de Castelo de Vide, ha pedido, e isso é mais forte que a reconciliação espanhola, ele ha pedido, como presidente, jefe de Estado, desculpas públicas ao pueblo judío. E eu tenho uma coisa que me dá muita honor e alegria, é poder estar representando a Confederação Israelita de Brasil, não em 89, pero 40 anos depois, junto com o hijo de Mário Soares, marcando a cerimônia de 40 anos del pedido de desculpas en el mismo pueblo de Castelo de Vide. Isso foi muito forte. Como Portugal, como questão de Estado, em 1996, pediu desculpa aos judíos, convidando o presidente de Israel, que se hizo representar por el presidente del Knesset en Lisboa. También estuvimos allá. Si me dejas un minuto nada más, es una opinión personal, pero yo creo que Brasil, por ser una sociedad multiétnica y en la que el catolicismo no es, si bien es importante, no es totalmente el centro. Existe una gran cantidad de iglesias protestantes, etc. Creo que Brasil es tradicionalmente menos antisemita que los países hispanos, que tienen una tradición católica fuertísima durante siglos, hasta la época del Concilio Vaticano II era oficial la acusación del deicidio. Así que mi opinión es que Brasil debería ser, o supongo que hasta debe haber más filosemitismo que antisemitismo. Es una opinión de afuera, pero ustedes son los que saben, ¿no? Mário, aprovecho que te quedaste. Mário, Esther, ibas a decir algo, discúlpame. Mário, eu discordo um pouco de você. Eu não acredito que exista menos antissemitismo no Brasil. Eu acredito que existe, tanto quanto. Eu acho que não existe uma maneira de comparar ou de mensurar o menos e o mais. Eu acredito que existe um antissemitismo forte, mas que no Brasil se manifesta de maneira totalmente diferente do antissemitismo nas regiões de colonização espanhola, por exemplo, né? Então, não se consegue mensurar, mas se consegue ver que ele existe e ele é muito forte. A gente não pode esquecer que o antissemitismo é um fenômeno irracional, né? Ele não é nós vivemos tentando combater o antissemitismo a partir da racionalidade, quando, na verdade, o antissemitismo não tem essa racionalidade que nós damos a ele. Então, assim, é a partir dessa ideia de irracionalidade que nós começamos a entender as características do antissemitismo no Brasil. Bien, valga la aclaración. Y quiero cerrar con una pregunta
para los tres, porque está un poco presente el tema latinoamericano, y si bien Mario hizo referencia al contacto que tuvo Pedro II con sinagogas en Estados Unidos y en Europa, una de las preguntas hace referencia a si mantuvo contactos Pedro II con la comunidad judía en Latinoamérica. Arranco por Esther, que me está diciendo que sí, me parece con la cabeza. Esther. Eu acho que pela característica, pelo perfil dele, eu acho que o contato dele era um contato mais individual, com alguns intelectuais. Ele não atuava dentro da comunidade judaica. Ele tinha excelentes relações com alguns intelectuais da comunidade judaica, pelo próprio perfil de Dom Pedro II, né? Ele não era um homem de atuar em grandes grupos, né? Ele era um intelectual, né? E ele preferia estar entre os seus, né? É isso. Bien. David, ¿algo para agregar respecto a la pregunta? Agregar, nesse momento, eu creio que al que dijo Esther, teníamos que agregar apenas que las visitas às sinagogas hacían parte de sus excursiones programadas. Eu não conozco excursiones de Pedro II por países de América Latina. Y para dentro de Brasil, valen los comentarios de Esther. Él no, como jefe de Estado, no jugaba muy propio ir a una ceremonia, ya que el Estado tenía una iglesia oficial. Y con eso yo quiero prestar un homenaje a la coraje de los marroquinos que llegaron a Amazonia, porque en realidad el marco legal de la monarquía brasileña decía que cultos que no fueran el católico tenían que ser celebrados en ambientes domésticos o locales discretos. Y los marroquinos malos llegaron en los años 20 del siglo XIX, construyeron una sinagoga, la primera sinagoga de Brasil después del Brasil holandés. Después del período holandés, é a primeira sinagoga, e muito interessante porque havia uma tolerância, pero o marco legal não permitia isso, e eles lo hicieron. Então, isso é muito interessante. Bueno, e eu creio que já estamos quase nas despedidas. Quero aproveitar, não poderia ser, com gente de vários países escutando, hablar de la importancia del trabajo de esos valientes del SINDICEF, trabajo de muchas décadas y que ha sido referencia en toda América Latina en la discusión de la temática sefaradí. Eso nos hace calor a la alma, hace calor al corazón. Y quiero con eso al fin, no solo una vez más agradecer la invitación, pero prestar un homenaje al SINDICEF, a esa comisión gestora de tanto trabajo y de tanto brillo. Qué lindas palabras, David. De esto también se trata lo que hacemos el SIDICSEF. La veo a Regina, por ejemplo, que está aplaudiendo, si no me equivoco, Regina es de Fort Lauderdale, nos está aplaudiendo. La veo a Graciela acá en Buenos Aires, que también está aplaudiendo, y de eso se trata, de ser una comunidad, no solamente sefaradí, sino también hermanados, porque ustedes de Brasil, nosotros desde Argentina, hablando en distintos idiomas, pero al mismo tiempo del mismo idioma, de la misma cultura y la misma historia, porque la verdad es que la cultura sefaradí no conoce de límites, como me gusta decir, ni físicos ni temporales. Exacto. Es hermoso poder lograr esto. Tenemos un tesoro que transmitimos de generación en generación. Exactamente, exactamente. Y de generación en generación,
y también lo llevamos por todo el mundo, porque hay gente desde Venezuela que nos estuvo viendo también, obviamente gente desde Río de Janeiro, desde Israel, desde aquí en Argentina, desde La Plata, desde Chipoleti, que es una ciudad en Río Negro, un montón de lugares, y de esto también se trata, construir lo que llamamos como comunidad virtual. De a poquito, para ir cerrando, quiero invitar a la profesora Graciela Teva, que tiene un mensaje para transmitirnos desde la comisión directiva del CIDICSEF. Así que, Esther, ¿ibas a decir algo? Sim, eu queria agradecer o convite, a invitação, a corrida e dizer que eu me coloco à disposição de vocês para debates e outras questões que podemos, né, abordar. Também desejar Hatimah Tová para todos nós e para o mundo, né? Que o mundo seja mais tolerante e que o vírus acabe, né? Que nós possamos vencer o vírus e a intolerância, ok? Amén, amén, Esther, a ese mensaje. Shana Tová. Y ahora, querida Gra, para cerrar el encuentro, somos oídos. Bueno, amigos, buenas noches, buenas tardes a todos. Les quiero decir que el miércoles próximo, miércoles 1 de septiembre, a las 18 horas en Buenos Aires, vamos a armar el próximo Zoom con un interesante programa, por supuesto, dedicado a Rosh Hashanah, ya a los poquitos días que vamos a celebrar. Y lo más importante, también quiero contarles que va a ser con la participación del rabino Felipe Yafé, una cantante desde el Uruguay. Así que a todos los esperamos con un gran abrazo y ya abriendo también el corazón, el afecto y el ánimo para recibir el nuevo año. Así que hasta el miércoles próximo. Muchas gracias. Gracias, querida Gra. Vamos a cerrar con un poquitito de música. También tenemos del otro lado la música de Fortuna, también desde Brasil, así que nos despedimos en el idioma universal de la cultura sefaradí con un poquitito de música. Miren. Buena semana, voz del Dios. Buena semana, voz del Dios. Buena Nos estamos viendo, a cuidarse. Alegres y sanos. Será hasta la próxima. Buena semana, voz de Dios, alegres y sanos.